Estamos conversando con Denis Ramos, un joven actor cubano, pero ya con bastante recorrido. ¿Crees que has tenido suerte o ha sido fruto de mucho esfuerzo también y trabajo el haber hecho tantas cosas? Yo creo que como otros actores también me he preparado, como otros muchos actores. Y si ellos también se han preparado y hay muchos actores que no han tenido oportunidades, creo que es una cuestión de oportunidades y de estar preparado también para esas oportunidades. Es de ambas partes, pero creo que hay también 1.000.000 de amigos que lo hacen diariamente, pero digamos que corren otra suerte, hacen otras cosas. Creo que es de ambos. Sí, Causas claro, creo que si te llega una oportunidad y no estás preparado para ella, pues la pierdes. Pero si te llega una oportunidad y estás preparado, pero también hay otras personas que están preparadas como tú, y es a ti es por ti por quien decide, porque nosotros tenemos que ir a un casting, tenemos que prepararnos para un personaje y a veces tenemos éxito o no en lo que hacemos, que tiene mucho que ver con el gusto. Es bien complicado ese asunto. De pronto si te digo que es porque me preparé, sería injusto, porque creo que todos en realidad, los que amamos esta profesión, estamos constantemente estudiando y preparándonos. Y hay quien corre mejor suerte que otros. A lo mejor no es el orden, pero ya que me estás hablando de la preparación, ¿cuánto tú crees que le exige o que debería hacer un actor en cuanto a su formación, a su preparación? No solo, digamos, técnica, sino cuánto del estudio, cuánto necesita de la cultura, del saber, digamos, el actor para poder lograr un resultado. Creo que, por ejemplo, la lectura te expande y te abre la mente a otras cosas, a conocimientos que en realidad pueden estar dentro de ti, pero no sabes cómo expresarlo. Y a veces un buen libro que te describa un sentimiento, que te describa una emoción, que te describa un hecho, te puede ayudar muchísimo a poderlo representar de una mejor manera o poderlo representar de una manera más inteligente o más, digamos, original. Y te expresas diferente, te ayuda a expresarte de manera diferente. Creo que sí, que es importante. Igual tampoco creo que uno debe estar rígido con lo que uno piensa, porque existen muchísimos intérpretes que se dejan llevar solamente por su intuición y funciona muchísimo. Entonces, creo que es parte y parte. Pero sí creo que es muy importante vivir y estar presente y buscar todos los elementos que sean necesarios para construir el personaje que necesites, porque un personaje que no lee, que no se sabe expresar, si te pones a leer en ese tiempo que estás interpretando ese personaje a Cortázar, a Alejo Carpentier, pues entonces creo que vas por un camino equivocado, porque lo que vas a tener de información en tu cerebro va a ser algo que te va a chocar. O también puedes trabajar por contraposición, que también pasa. Yo me olvido de lo que voy a representar, estudio mucho y luego, como estoy lleno de información, al olvidarme de eso puedo representar mi personaje. Pero bueno, cada cual tiene su libro y cada cual cree que le funciona de una manera o de otra. El cerebro humano es increíble y lo que funciona para unas personas no funciona para otros, y así. Y en tu caso, ahorita me decías también que contrario a lo que piensa la gente, no siempre es tu experiencia personal lo que de alguna forma vuelca en el personaje. En tu caso, ¿cómo construyes? Porque además te han tocado personajes diferentes. Sí. Hubo un momento en que había que preguntarte en la entrevista, oye, te están encasillando con personajes negativos, pero ya no. O sea, ya te hemos visto casi que en todo tipo de personajes. Y si sumamos el teatro, pues más todavía. ¿Cómo haces para conformar el personaje, para llegar a lo que quieres lograr en realidad creo que lo primero es entenderlo. Si tú lo lees y lo entiendes, entonces estás bastante cerca de
de tener un trabajo, digamos, a lo mejor no con el éxito que tú esperas, pero sí con el éxito con tu satisfacción como ser humano y tu satisfacción como profesional. Una vez que tú llegas y tienes todo claro de lo que está sucediendo, pues no te hace falta pensar en si a mí me sucedió y cómo yo reaccioné cuando me sucedió, porque en realidad uno reacciona de manera diferente en momentos, en etapas de la vida. No reaccionas igual cuando tienes 7 años que cuando tienes 14. No lo haces igual que cuando estás viviendo que cuando esa situación ya la repetiste, ya la viviste, ya tienes una experiencia. Y si eres una persona madura, pues reaccionas de manera diferente, ves las cosas de otro punto de vista y puedes hacerlo mejor o peor, porque también está los aprendizajes erróneos. A veces aprendes algo mal y reaccionas siempre ante un suceso de una manera, pero que te ha funcionado, pero no es la adecuada. Y así creo que es una experiencia que uno más o menos va viviendo. Creo que debes limpiarte siempre de todo lo que has hecho anteriormente, porque lo que has hecho anteriormente son residuos de otros personajes que no te ayudan a involucrarte bien en el que estás haciendo, en el nuevo, y no te permite entonces reaccionar como realmente el escritor o el director quiere y como realmente a lo mejor lo lleva a la puesta. Lo importante es que esté claro el director y que te lo exprese de manera inteligente, de una manera directa, sin hablar mucho, y que sea coherente con lo que tú has estudiado, que sea coherente con lo que tú ves en el texto. A veces uno no lo entiende y tiene que pedir ayuda, y a veces uno le pide ayuda a otro colega y le dice: no entiendo, no sé por qué mi personaje dice esto en este momento y actúa de esta manera. Por ejemplo, es una de las cosas que me pasó al principio cuando estaba actuando, y es que realmente los seres humanos somos así. A veces decimos cosas y hacemos otras, o a veces nos aconsejan, otro personaje le aconseja a tu personaje que haga algo y después sale y se lo olvidó, y eso no existe y pasa en la vida cotidiana. Yo me lo preguntaba constantemente cuando veía algunos guiones y decía: pero si ya le acaba de pasar esto, ¿cómo es posible que haga esto? ¿Y te ha pasado alguna vez que se transforma, o sea, que sientes la necesidad de transformar un poco al personaje en ese proceso de estudio? ¿Has podido hacerlo? De quizás acomodarlo un poco más A la veces, interpretación? cuando un personaje está bien escrito y está, su vida ha sido, se ha acomodado bien dentro de lo que está establecido de su comportamiento, no me hace falta. Simplemente cuando lo lees, ya el personaje habla por sí solo. Incluso siente el momento en que respira para decir algo, en los momentos que no respira, en los momentos que da un golpe en una mesa, que rompe algo, se siente solo. Ni siquiera necesitas leer la otra columna del guión, que era como se escribía antes en la televisión, donde dice qué es lo que hace el personaje. Con leer el texto, lo que dice el personaje, lo que hace no te hace falta, porque viene solo. ¿Tienes algún personaje así que para ti sea especial, que sea...? Para mí, mi primer personaje en la televisión, que fue Amén, Historias de Fuego, que muchas personas, la mayoría no me recuerdan por ese personaje, piensan que fue Aquí Estamos de Siddhartha. Para mí fue el aprendizaje. Era lo que me llevaba a entender el mecanismo de la televisión, el lenguaje de la televisión. Y luego Siddhartha vino a ser la escuela. Ese personaje me abrió un espectro muy
pero muy amplio para entender lo que venía detrás, para entender otros personajes, para jugar un poco con la técnica, para ver qué podía funcionar mejor para un personaje o para otro. Aunque aquí en esta profesión, como dice mi amigo Federica, no es 2 más 2. 2 más 2 no es 4. Nunca 2 más 2 es 4 o muy pocas veces. Y siempre tienes que estar buscando alternativas, buscando nuevas maneras. No expresarte siempre igual. Cuando piensen que te vas a expresar de una manera o que vas a reaccionar de una manera, vas a engañar al espectador también para que no se acostumbre a lo mismo. Y eso también es un juego en el que uno disfruta lo que está haciendo. Ya utilizaste una palabra que también me recuerda a una de las preguntas que te quería hacer, pero bueno, no me quiero ir de la cuenta. ¿No tienes un personaje, digamos, preferido o que quieres más que el personaje preferido mío es el que estoy haciendo en ese momento. No puede haber nada en el pasado que me motive más que lo que estoy haciendo en ese momento. Porque ya lo que hice ya no tiene vuelta atrás. Ya lo hice, quedó o no quedó, gustó o no gustó, me sentí satisfecho o no. Porque a veces uno sí se siente satisfecho y dice, bueno, hice lo que podía hacer en ese momento. Y claro, uno evoluciona, o creo yo que evoluciono, y veo que hay cosas que uno no puede forzar. Y hay personas que llegan a un momento determinado y puedes hasta un punto. Y después cuando lo ves dices, podía haber hecho esto mejor, lo otro, lo podía haber cambiado, si hubiese hablado con el guionista. Pero ya es una cosa hecha. Cuando el personaje llega a tus manos, ya es algo que está hecho, hay algo que tú tienes que entender, ya está pensado de una manera. Si tú lo cambias es otra cosa, es otra obra, ya no es la obra que escribieron o ya no es la obra que quiere representar el director. Entonces es algo bastante complicado de entender si no estás dentro del mundo, si no estás del lado de acá del espectador, porque tienes que estar pensando en muchas cosas. Tú no solo piensas en el texto que te aprendiste, piensas en las intenciones, piensas en qué dice y por qué lo dice, piensas que ya son técnicas de actuación, pero bueno, al final uno lo hace de manera inconsciente porque tú aprendes una técnica, pero luego la desaprendes y empiezas a trabajar. Y cuando estás en escena, tú simplemente estás viviendo. Tú no te puedes poner a pensar en la técnica, pero también estás pensando que eres un actor, que tienes que transmitir algo determinado, que hay sentimientos que tocan en una escena y son esos sentimientos, no son otros. Porque si expresas otros sentimientos, confundes al espectador, no entiende. Y son los momentos esos donde dice, pero ¿por qué reaccionó así? El personaje más difícil que te ha tocado. Yo creo que es el que voy a hacer, lo que voy a hacer. El próximo que venga es el más difícil, porque siempre te quedas con una experiencia anterior que tienes que borrarla. Borrar eso y empezar de nuevo, porque cada vez que coges un personaje te sientes que no sabes nada, que estás aprendiendo otra vez. Por eso de la situación en que nos encontramos muchas veces los actores es que podemos tener un personaje que nos quede mal, muy mal, y no sabemos por qué. Y es que cuando trabajas tienes que estar liberado, desestresado, relajado, y para que eso ocurra, pues tienes un montón de cosas que casi siempre están en contra de que eso ocurra, de que estés así, de que estés relajado. Puede ser problemas de producción, puede ser problemas de transporte, puede ser problemas de censura, puede ser un millón de factores que el que está sentado en su casa tranquilamente ni siquiera entiende, pero nosotros lo vivimos constantemente. Hace tiempo yo leí una entrevista tuya donde te preguntaban algo así como que
¿cómo conjugarías el verbo actuar? Creo que era una cosa así. Y la respuesta fue jugando. Jugar, que realmente siempre es lo que ¿Sigues nos... pensando No, lo mismo? sí, es que después de realmente ganar siempre es tiempo lo que nos experiencia? enseñan. Desde que entras en la escuela, desde que yo entré en el taller de Adolfo Obrador, que fue por la primera persona que lo escuché, play, jugar en inglés, es decir, simplemente dejarte llevar. No es otra cosa, ¿verdad? Sí, es un juego Sí, total. sí, Si no lo ves como un juego, te mueres. Incluso tú terminas de hacer una escena y lloras desconsoladamente. Y cuando terminas, tú lo único que piensas es decirle al otro compañero, ¿viste cómo lloré? Soy feliz de haber hecho una escena donde haya sido muy infeliz. Entonces creo que es importante que tú te expreses y que puedas hacer todo lo que quieras, incluso matar a un amigo tuyo, porque en realidad un actor que está trabajando contigo es tu amigo, y lo matas y después dices, ¿viste cómo te maté? Te maté. Y es algo que es un juego, eso no es una verdad, nunca, es decir, es una verdad en ese momento, pero luego tienes que entender que no es tu realidad, porque si no te vuelves loco. Y creo que el actor debe ser una persona muy cuerda, que es todo lo contrario de lo que piensa todo el mundo. La gente encasilla a los actores y dice, ese está loco, totalmente loco. ¿Por qué? Porque vive una realidad que no es la que tú vives. Yo tengo la experiencia y tengo la oportunidad de poder transformar mi realidad cada vez que yo quiera. Incluso en momentos terribles de la vida, actuar me sirve de mucho, porque a veces te encuentras con situaciones donde otras personas quieren verte enojado y tener la facultad de poder sonreír y pero decir, vaya que tú también has provocado y de eso vamos a hablar ahorita. No he provocado, Te has provocado las personas se sienten provocadas, que es otra cosa. No es la intención, no es la intención. Es un problema de que todo el mundo no está listo para dialogar con determinadas expresiones tal vez. También creo que hay que abrirse un poquitico, hay que ser open mind, como dicen ahora los chicos. Así, los chicos. Sí, ya no te sientes un chico que me lo dices así. Realmente tengo 34 años, creo que ya la etapa de chico ya pasó, hace un tiempo. A ver, te decía ahorita que hace un tiempo podríamos decirte como que te han encasillado en personajes negativos, pero que ya has transitado por diferentes tipos de personajes. ¿Qué te gusta más? ¿Qué disfrutas más? ¿O dónde te sientes más cómodo? ¿Te gustan los personajes negativos, los positivos? ¿Cómo? Yo realmente disfruto mucho un personaje que tenga algún conflicto, que diga algo y que sus diálogos sean inteligentes. Es lo que disfruto. Todo lo demás me parece un poco banal, o digamos, a veces son necesarios esos personajes que no expresan nada, pero son los que me gustan. Los que disfruto son los que tienen algo que decir en el guión, los que tienen algo que decir para la vida, los que tienen algo que decirme a mí, que me ayude a expresarme, que me ayude a pensar. Hablábamos de que también eres versátil en cuanto a lenguaje, o sea, has tenido la oportunidad y también la intención, porque a veces pasa por ahí, de moverte en diferentes lenguajes desde la actuación. ¿Qué prefieres? ¿Teatro, televisión? ¿O tiene cada cosa un...? Creo que ya te lo había respondido. Prefiero actuar. Sí, pero me lo respondiste. Actuar, siempre actuar. No nos vas a decir entonces que... No, es que te puedes encontrar que de pronto en la radio haces muchos personajes rápido, de manera muy rápida, y te permite coger algo ya, a la orden del día. Lo que pasa es que solo lo expresas por la voz. No tienes que... Pero en realidad tú estás actuando con todo, con tu cuerpo, sí, con tus gestos, solo te escucha, pero el público no solo siente tu voz. Y es un medio bastante difícil. En la televisión tienes la suerte, igual que en el cine más, que la pantalla está cerca de ti y todas tus expresiones, pues, mientras más cerca, menos debes expresarlas. Y en el teatro, pues, tienes que hacer un esfuerzo un poquitico mayor para que de la última fila se vaya con las impresiones de la primera y de la del medio. Y es bastante complicado porque el público está así y debes actuar para todos.
y debes de tener cuidado, incluso cuando estás actuando de perfil y casi de la luneta de allá te está viendo, tiene que sentir lo mismo que el que está del lado de acá, que me está viendo casi el rostro completo. Y eso es el estar dentro del teatro vivo y a la vez expresando todo lo que puedas. Es fuerte, pero lo importante es el personaje que estás haciendo. Lo importante es que ese personaje te llegue y te guste y lo entiendas. En definitiva, cada medio también te exige entonces cosas diferentes, desarrollar diferentes facetas. Sí, realmente. Te hace más completo, digamos, te hace más, al final, el resultado final es un actor. Es difícil pensar eso de completo, porque yo he visto actores completos que solamente hacen cine, y son completos en su medio. En lo que es difícil es ser bueno en todos los medios. Eso sí es algo complicado, y lo he visto en muy pocos actores. Es un estudio, es realmente... no sé si puedo decir esto, dicen que cortando huevos se aprende a capar. Claro, y entonces es una expresión cotidiana y realmente lo he comprobado. Cuando yo estaba en el UT de Blanc, que fue el primer grupo de teatro donde estuve, tenía deseo de trabajar en otros medios, y ahí el trabajo es riguroso, es muy duro y trabaja el día entero prácticamente ensayando diferentes obras de teatro porque son diferentes directores, y casi no tenía tiempo para dedicarme a otros medios, y sentí la necesidad de liberarme y de expresarme en otros para saber hasta qué punto podía o no. Y luego ya trabajando con Carlos Díaz en el Trianon, pues me he sentido con esa posibilidad y he podido trabajar en todos los medios y sigo haciendo teatro, que me gusta muchísimo, y indiscutiblemente es una droga muy fuerte que te puede llevar al delirium tremens cuando no lo haces. Cuando estás sin hacerlo, hay momentos de vacío que tú dices, tengo que hacer teatro. Y precisamente en el público con Carlos Díaz, que es un director que de alguna forma le exige una integralidad, o sea, una disposición al actor para asumir cualquier reto dentro de la actuación. ¿Cuánto te ha aportado el público? Creo que bueno, eso sí ha sido otra escuela, otra academia. La forma de decir de Carlos, ya Carlos tiene un estilo desde hacía mucho tiempo antes de que yo entrara. Ya él no está, es decir, él siempre busca maneras diferentes de abordar a los actores y de buscar cosas en ellos. Y tiene una manera de decir muy particular dentro de las tablas. No creo que haya, por supuesto, nunca nadie se repite, pero en Carlos va a ser bastante difícil encontrar a alguien que se le parezca. Y la manera de expresión, yo siempre digo que Carlos es como un dios. Sabe lo que quiere, sabe en qué momento lo quiere y nunca te lo dice. Uno lo hace. Tienes que descubrirlo tú solo. No, ni siquiera tienes que descubrirlo. Sale solo. Sale solo porque cuando te enfrentas al texto, cuando te enfrentas a la situación, cuando estás ahí, tú dices, esta es la necesidad que tiene el personaje. Y a partir de ahí lo expresa. Y él, simplemente con algunas notas, que además son muy simpáticas, son muy inteligentes, son de una persona sabia, te está diciendo constantemente lo que quiere. Simplemente, por ejemplo, le falta más mayonesa a la tostada. Es un decir, no lo dice exactamente así, pero al momento estás entendiendo qué es lo que quiere, qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita, qué es lo que desde afuera él está viendo que yo no estoy expresando. Y a partir de ahí trabaja disfrutando lo que hace. De hecho, acabas de terminar una temporada con el público hace poquito, de una obra que me imagino que te exigió bastante porque era un unipersonal, creo que tu primer unipersonal. Mi primer unipersonal. Y entonces, ¿cómo te sientes después de haber pasado ya? Bueno, yo ensayaba solo, pero luego Carlos me ayudó a que no fuera tan personal y tuviese a dos compañeros en escena, a Tony Alonso y a Félix Román. Félix Román es cantante de lírico, de canto,
y Tony Alonso ya es actor de la compañía desde hace un buen tiempo. De hecho, entramos juntos en la compañía. Hemos hecho de pareja muchas veces en la compañía. Y en este caso hace un personaje que él ya conoce muy bien, que es de Mila Chaos. Es una imitación a Amy Winehouse. Y con ellos dos compartí escena. Ellos no hablan, son personajes que son apariciones, son fantasmas de mi personaje. Y eso me ayudó muchísimo a no sentirme tan solo dentro de la escena, aunque en realidad sí te sientes solo cuando tienes que hablar solo y cuando tienes que expresar toda una serie de sentimientos y de emociones que muchas veces todas no se las regalas al público, simplemente las tienes y las guardas y esperas que alguien las entienda y vea qué es lo que estás haciendo, porque también tratamos de que no fuera, el nivel de expresión no fuera igual de otras cosas que ha hecho Carlos. Y en este unipersonal he tenido experiencias bastante fuertes. Ahora pienso presentarme todos los domingos de noviembre en Fábrica de Arte. El lugar es pequeño porque va a ser en la sala Humberto Solá. Con este mismo. Sí, con este espectáculo va a ser en la sala Humberto Solá. Es muy chiquito el tabloncillo, solo tiene 38 personas pueden acudir a cada apuesta. Y el tabloncillo es tan pequeño que solo me cabe el sofá y a lo mejor algún que otro elemento, que no es igual que en el Trianon, que tenía varios elementos con los que jugar. Y ahí voy a estar solo. Ahí sí voy a estar totalmente solo, o bueno, totalmente solo en el escenario, porque voy a estar con 38 personas más delante de mí. Y entonces, bueno, espero no recibir llamadas telefónicas molestándose por mi espectáculo. Además el espacio es más íntimo, entonces. Sí, es mucho más íntimo y creo también que el espectáculo lo necesita. Eso es lo que tienes por ahora en teatro. Eso es lo que tengo en teatro. Pero sí. sí estás ya grabando una novela que se llama El rostro de los días. ¿Nos cuentas un poquito ahí lo que puedas adelantar? En El rostro de los días hago un padre que se enfrenta... ¿Tu papá por primera vez? Padre por primera vez. Que se enfrenta a situaciones... yo creo que se enfrenta a casi todas las situaciones que puede enfrentarse un padre. Digamos, faltan cosas, ¿no? Porque la telenovela en realidad no puede abarcar muchos conflictos que en realidad sufren los padres. En realidad yo no soy padre, soy tío, pero bueno, cosas que en realidad no se tocan, conflictos que no se tocan en una novela, pero sí tiene conflictos fuertes, porque es una persona que se tiene que enfrentar, y ya verán por qué se tienen que enfrentar solo a la paternidad. Y es un sentimiento que yo todavía no he experimentado personalmente, no tengo hijos, por lo menos que yo sepa. Y no, estoy casi seguro. Y de todas formas, sí, es que es difícil estar totalmente seguro cuando no es uno quien lo tiene dentro de la barriga. Claro. Igual también tengo sentimientos de paternidad por mi sobrino y por otros niños de amistades mías, de amigas mías, pero sé que no es igual, no es lo mismo que cuando realmente sabes que es tuyo, o tú lo adoptas, o tú sientes que, bueno, ya por la relación con otra persona tienes un hijo, viene con un hijo, entonces ya es tuyo también. Pero realmente he sentido cosas muy lindas y muy bonitas durante el proceso, y todavía me falta porque todavía tengo interacción. He tenido ya 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos durante la novela, no puede. Claro, porque no puede ser el mismo, no puede ser el mismo niño. Tengo un solo hijo, pero ha ido creciendo, y entonces han tenido que utilizar a otros durante el rodaje. Es un rodaje, ha sido un rodaje complicado en ese sentido.
Entonces ya sabemos ahora ese es tu personaje favorito en este momento, claro, el que estás haciendo. El que estoy haciendo. Pero ¿cuál es? Y el del teatro también. Vamos a ir, y el del teatro, claro, el del teatro. En el teatro puedo expresar otras cosas que no puedo expresar en la televisión. Me imagino que sí, que le tendrás un amor inmenso a ese personaje, pero y el personaje soñado, y ya para irnos despidiendo, el que no quisieras dejar de hacer, el que te gustaría, ¿hay alguno que...? El que escriban para mí, el que una persona vea de lo que soy y quiera escribir cómo soy o lo que pudiera expresar, lo que pudiera llegar a mostrar. Creo que sería el personaje soñado. Hay una pregunta que le hemos hecho a actrices mujeres, pero nunca se le hemos hecho, creo, a un actor hombre. ¿El físico es importante para poder acceder a determinados personajes protagónicos? Quizás ser más apuesto, más lindo, más... hay una idea del galán en la televisión. Si se lo preguntas a un director te va a decir que sí. Y muchas veces uno también cuando lee un personaje piensa y dice, este personaje no pudiera dárselo nunca a tal actor, pero son prejuicios. Creo totalmente que son prejuicios, porque me pasó con Zoológico. El Zoológico hacía un marginal que trabajaba en el zoológico y era un técnico de veterinario. Un muchacho que cuando lo lees tú dices, si tiene tantas mujeres atrás, evidentemente es un tipo atractivo, muy enloquecedor. Y yo sé que la dicha es que no es bonito, todos la desean. Hay un montón de feos que tienen un montón de mujeres y tú dices, bueno, pero en la televisión o en el cine o en los medios por lo general quieren expresar que el bonitillo es el que tiene la suerte, que el muchacho apuesto es el que más mujeres puede conseguir. Y cuando Richard Avea, al que le agradezco enormemente que haya confiado en mí para hacer este personaje, me dice que tengo ese personaje, Lester. Yo todavía no lo había leído, le expreso esto a los escritores y me dice, tú vas a hacer ese personaje, Richard te dio ese personaje, y todo el mundo se alarmó como, tú no puedes hacer ese personaje, simplemente no. Además estaba como ahora, así delgado, que es más o menos el físico más o menos que mantengo, y tenía que hacer un personaje que realmente debía tener otra prestancia, debía ser, subí de 69 kilos, subí a 81, y me puse unos dreads, hice el personaje, y todo el mundo lo creyó, y muchísimas personas en la calle piensan exactamente que soy Lester. Incluso actores y actrices, compañeros míos, creen que soy ese personaje en la vida real y los engañé a todos. Sí, pude hacer lo que quise sin tener el físico que todo el mundo pensaba que debía tener. El supuesto Lester debía ser o Brad Pitt o Tom Cruise o no sé, algún actor de esos fetiches de Hollywood bien lindo, bien apuesto, y nadie más puede ser capaz de hacer eso. Tuve una experiencia maravillosa con ese personaje, porque sin yo quererlo, yo me montaba en una guagua o un carro y las mujeres me hacían cosas que nunca en mi vida me habían hecho. Así que le hice creer a las personas, incluso en la calle, que yo era apetecible. Ah, bueno. Oye, muchísimas gracias, Denis, por estar aquí. Gracias por gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes. Y siempre me gusta decirlo, gracias también por el trabajo, porque eso es lo que creo que más se agradece en un artista, ¿no? Todo lo que nos permite también compartir y sentir y vivir a través del trabajo que hacen ustedes. Espero no haber hablado mucho. No, hablaste lo suficiente. Muchísimas gracias, de verdad.